Ahora sí, por fin he tenido tiempo para poder subir la solución del ejercicio. Tengo que aclarar lo siguiente. He tenido que agregar algunas palabritas al enunciado para que tenga un mejor sentido. O sea, a primera lectura necesito que se entienda bien. Así como estaba, no se apreciaba muy bien lo que quería decir el autor. Entonces he tenido que añadir algunas palabritas. Dicho eso, vamos a pasar ahorita a leer el enunciado tal cual está, ya corregido. A ver, vamos a eso. El ejercicio dice así. Edgail salió a correr los 3 últimos domingos un circuito de 1200 metros, observándose que el primer domingo lo recorrió en 3 tramos con velocidades proporcionales a 11, 12 y 13, empleando en cada uno el mismo tiempo. Ojo con ese detalle. El segundo domingo lo recorrió en 3 tramos de igual longitud con velocidades proporcionales a 2, 3 y 6. El tercer domingo recorrió los primeros 500 metros empleando 3 minutos y los últimos 700 metros empleando 5 minutos. Si la velocidad promedio en metros por minuto de estos 3 domingos forman una progresión aritmética continua. Hallar la suma de dichas velocidades si son las menores posibles. Dicho esto, vamos a la solución del ejercicio. A ver. Primero, tenemos 3 días y en esos 3 días Edgail va a recorrer un tramo. O bueno, va a recorrer un circuito. Este circuito, según el día, lo va a recorrer de distintas maneras, según dice el enunciado. ¿Qué más podemos deducir del ejercicio? ¿Qué más nos dice? Nos dice de que el primer domingo, o sea, la primera vez que recorre el circuito, emplea el mismo tiempo. El segundo día va a ser el circuito recorrido en tramos iguales. Entonces ya vamos entendiendo la situación. El primer día, que son iguales los tiempos. El segundo día, las distancias. Y el tercer día, bueno, lo hace en 2 partes. Dice los 500 primeros metros los emplea 3 minutos y los últimos 700 5 minutos. Tenemos que recordar algo. Tenemos que recordar de que la velocidad promedio o la velocidad media se calcula así. A ver, la velocidad media, ¿a qué es igual la velocidad media? Es la distancia total sobre el tiempo total. Entonces, teniendo esto en mente, es que nosotros vamos a poder calcular las velocidades promedio en cada uno de estos días. Y dicen que las velocidades promedios de estos 3 domingos van a formar una proporción aritmética continua. Ahora, me voy a enfocar en lo que sucede en el primer día. ¿Qué sucede el primer día? El primer día sucede lo siguiente. Vamos a suponer de que este tramo es así. Listo. Y lo vamos a partir en 3 porciones. Porciones que van a tener una longitud de 1, de 2 y de 3. La porción de verde, la de rojito y la de celeste. Ya, hasta ahí estamos claros. Ahora, ¿qué es lo interesante acá? De que esta velocidad promedio, al ser la distancia total entre el tiempo total, suponiendo de que cada tramo lo hace en un tiempo t, ¿qué tendríamos? De que esta velocidad promedio va a ser d1 más d2 más d3 dividido esto entre la suma de los tiempos. Ahora, por conocimientos básicos de física, nosotros sabemos de que la distancia es igual a la velocidad por el tiempo. Entonces tengo d1, ya, en lugar de d1 voy a poner de frente. Velocidad 1 por el tiempo, ya que son iguales, más velocidad 2 por el tiempo, más velocidad 3 por el tiempo.
Esto lo vamos a dividir. Voy a usar esta regla mejor. Esto lo vamos a dividir entre ¿cuánto? Esto lo vamos a dividir entre el tiempo total. T más T más T. ¿Qué te has dado cuenta? De que en este caso, cuando tenemos tiempos iguales, la velocidad promedio es numéricamente igual al promedio aritmético de las velocidades. ¿Por qué? Ya te diste cuenta tú. Se va T, 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 T. Acá sería 1, 1, 1. Entonces, esta velocidad promedio, ¿a qué sería igual? Sería igual a la suma de las velocidades sobre ¿cuánto? Sobre 3. Vamos a ponerlo así. A ver, pinta, lapicerito, pinta. Ya, sobre 3. ¿Qué más me dicen? De que en este primer día las velocidades son proporcionales a 11, 12 y 13. Entonces diré de que velocidad 1 es 11K, velocidad 2, 12K y la velocidad 3, 13K. Siendo así, la velocidad promedio en el primer día, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a 11K más 12K más 13K. Todo esto dividido entre ¿cuánto? Todo esto dividido entre 3. Y esto resulta ser 12K. A ver, con esto ya tenemos esta velocidad promedio del primer día. Este procedimiento que hemos hecho lo tenemos que hacer nuevamente para el segundo día. ¿Qué sucede el segundo día? El segundo día va a ocurrir lo mismo, pero esto lo voy a copiar porque me interesa tenerlo y lo voy a pegar acá abajito. Listo, lo subimos un poco. Ya. ¿Por qué? Porque necesito un gráfico también para yo poder darme cuenta qué es lo que está sucediendo en este segundo día. Listo, entonces acá vamos a hacer el análisis del segundo día. Segundo día. Perfecto. En el segundo día sucede algo peculiar. En vez de darse los tramos en tiempos iguales, dice que emplea distancias iguales. Entonces borramos esto. Como las distancias son iguales, voy a decir que es D, D y D. Perfecto. Ahora, ¿qué más puedo saber de acá? De que tengo las velocidades proporcionales a 2, 3 y 6. Ya. Ahora, vamos con esto. ¿Cómo se calcularía la velocidad promedio cuando tengo tramos de igual longitud? Así, mira. La velocidad promedio 2 sería D más D más D. Esto dividido entre, ¿qué cosas? El tiempo que te toma el primer tramo y lo correspondiente, en este caso, con los otros tramos, T1, T2 y T3. Ya. Seguimos. Nuevamente, conocimientos básicos de física. ¿A qué es igual la distancia? La distancia es igual a la velocidad por el tiempo. Entendiendo eso y despejando el tiempo a qué es igual, el tiempo viene a ser igual la distancia entre la velocidad. Entonces, esta velocidad promedio resulta ser así, 3D, porque D más D es 3D. Esto dividido de ¿cuánto? Dividido entre el tiempo 1, que sería la distancia, entre velocidad 1, lo correspondiente con el tiempo 2 y el tiempo 3. Distancia entre velocidad 2 más distancia entre velocidad 3. ¿Qué se simplifica acá? La distancia. Y nos damos cuenta que cuando se trata de tramos iguales, la velocidad promedio, la velocidad media,
es numéricamente igual a la media armónica de las velocidades. Por lo tanto, sabiendo que me dice, ¿qué dice el ejercicio? Que las velocidades proporcionales en este segundo día, perdón, que las velocidades son proporcionales a 2, 3 y 6. Aprovecho eso. Vamos a suponer de que la velocidad en el primer tramo sería de 2A, 3A para el segundo y 6A para el tercero. Entonces, esta velocidad promedio sería así. 3 sobre 1 entre 2A. 1 entre 6 entre 3A más 1 entre 6A. Si operamos esto, la velocidad promedio 2 nos sale 3A. Entonces, ojo, ya tenemos la velocidad promedio en el primer día, la velocidad promedio en el segundo día, y me faltaría calcular la velocidad promedio en el tercer día. ¿Qué sucede en el tercer día? Acá no necesitamos gráficas porque es algo más directo. La velocidad promedio en el tercer día, ¿a qué va a ser igual? Distancia total entre el tiempo total. ¿Cuál es la distancia total? 1200 metros, que es la distancia de todo este circuito. Lo vamos a dividir entre el tiempo total. Como lo hace en dos tramos, el primero que le toma 5 minutos, 3 minutos para el primero y 5 minutos para el segundo tramo. Bueno, el tiempo total sería 8 finalmente. ¿Cuánto es 1200 entre 8? Esto es 150. Listo, perfecto. Entonces, ¿qué tenemos? Mira. Tenemos la velocidad promedio 1. Vamos a hacer esto más grande. Ahí está bien. 12K. La velocidad promedio 2, ¿cuánto es? 3A. Y la velocidad promedio 3, 150. ¿Qué me dice el ejercicio? Nos dice, halle la suma de dichas velocidades si son las menores posibles. O sea, me están pidiendo esto. Ojo. ¿Y qué me dan como información para encontrar estas velocidades? Me dicen de que si la velocidad promedio en metros por minuto de estos 3 domingos forman una proporción aritmética continua. Ya, perfecto. Identificamos primero lo que me piden. ¿Qué es lo que me piden? Piden la suma de estas tres velocidades. O sea, me piden 12K más 3A más 150. ¿Y qué me dan como información? De que estas tres velocidades forman una proporción aritmética continua. Entonces sabemos que 12K menos 3A, bueno, acá 150, es igual a 3A menos 150. Listo, perfecto. Bueno, acá no es muy difícil que digamos esta parte matemática. 12K más 150 es igual a 6A. Le sacamos tercia a todo. Y tenemos esto. Ahora, pensemos. Si yo quiero de que estas velocidades sean lo menor posible, de acuerdo a lo que tengo acá, vamos a pintarlo de otro color. De acuerdo a lo que tengo acá, si yo quiero de que esa expresión sombreada de verde sea lo menor posible, tanto K como A deben ser lo menor posible. Y como tengo esta expresión también que voy a pintar de celeste, mira, si K toma su menor valor posible, A también lo tomaría. Entonces me interesa saber cuál es el menor valor posible que puede asumir K. ¿Tanteamos o reemplazamos? Yo creo que acá se detecta la primera. Mira, si K vale 1, estoy empezando con el menor valor entero que puede tomar. Si K vale 1, entero positivo,
Tendríamos 4 más 50, 54. Perfecto. Tendríamos entonces... Sí, tendríamos esto. 54 es igual a 2A. A sería 27. Vamos a ponerlo más bonito, más arriba. A sería 27. Si A vale 27, bueno, ya hemos dicho que K valdría 1. Y con esto tendríamos la solución del ejercicio. A ver, ¿qué nos piden? Piden 12 por K más 3 por 27 más 150. ¿Cuánto es esto? A ver, lo calculamos. 12 más 81 más 150. Esto es 243. Y bueno, esa sería la respuesta finalmente. Respondiendo a esta pregunta, vamos a pintarlo de verdecito, así chillón. 243 sería la respuesta para este ejercicio. ¿Qué es importante recordar acá? Primero, de que si recorremos un circuito en tramos que nos toman tiempos iguales, la velocidad promedio es el promedio aritmético de las velocidades. Ahora, ¿qué sucede si en vez de hacer estos recorridos en tiempos iguales, hago recorridos de distancias iguales, de longitudes iguales? Sucede de que la velocidad media o la velocidad promedio, acuérdate, sería la media armónica de las velocidades. Yo creo que estos son los dos puntos principales que tenemos que tener en consideración, o como moraleja de este ejercicio. Bueno, sin más, yo creo que el ejercicio ha estado muy interesante y ya nos estaríamos viendo en una siguiente oportunidad. Ya nos vemos.